Rebajar el precio de la electricidad es una necesidad urgente y con esta finalidad se ideó el mecanismo de la excepción ibérica. Un mecanismo, desde luego, que no es perfecto porque su impacto es variable porque depende del precio del gas. Somos conscientes de que es una medida temporal y que hay que ir más allá y abogar por medidas estructurales en el medio plazo. Pero también hay que decir que cualquier medida necesita de un tiempo para producir o desplegar sus efectos. Y creo que se ha incurrido en un error pensando o haciendo pensar que este mecanismo iba a tener efectos inmediatos y quizá el Gobierno en ese sentido haya pecado de estimar y anunciar que llevaba aparejada una reducción del precio demasiado ambiciosa cuando aún la medida estaba sin aprobar por Europa y sin ningún condicionamiento también establecido por Europa y que ahora, por esas limitaciones que han impuesto, va a tener un impacto menor. Reconocemos que el mecanismo no ha tenido su mejor comienzo, porque es cierto que en sus primeros días de aplicación el mecanismo no consiguió reducir el precio de la electricidad para los consumidores, porque a pesar de que el precio en OMI había bajado, el importe del ajuste por la compensación anuló el efecto de ese descenso. Sin embargo, estas últimas semanas ya estamos viendo reducciones del precio, incluida la compensación frente a otros países de la Unión Europea. Y es que, por ejemplo, el 26 de junio el precio con el mecanismo se situó en 188,78 euros frente a los 280,80 euros sin el mecanismo e inferior respecto a Francia, que tenía 334,3 euros, Italia 347,7 y así sucesivamente. Por cierto, países algunos que tienen empresas públicas de electricidad con tecnologías como la nuclear, con impuestos a los beneficios extraordinarios y que, sin embargo, tienen unos precios más altos que los de España. Nadie tiene la varita mágica para que los precios bajen de forma inmediata en el mercado marginalista. Ni lo va a hacer el tener una empresa pública, ni el reducir peajes, ni la reducción de impuestos, entre otras porque estas variables no inciden propiamente en el mecanismo de fijación de precios, pero sí reducen la factura porque inciden o tienen efecto en otros conceptos que pagamos, pero que poco tienen que ver con la electricidad. La realidad, como he dicho, es que no hay una solución energética estable en el corto plazo, tan solo medidas quirúrgicas para aliviar la situación, porque el mercado sigue siendo marginalista, porque la crisis de suministro que vive en Europa por la guerra, que además conlleva poner fin a las importaciones de gas ruso, está lejos de solucionarse, porque el volumen de suministro de GNL que necesita Europa, además, para compensar la reducción del suministro ruso, no está garantizado, y porque, además, para asegurarse este suministro, Europa tendrá que aumentar los precios frente a competidores como China y otros, que esperan también aumentar su demanda. Por eso nosotros también apoyamos este mecanismo. Un mecanismo imperfecto, sí, pero que es mejor que baje la luz, aunque sea tan solo un 6%, como nos decía ayer la señora Muñoz, o que no baje nada.